Vamos a continuar desarrollando el curso y para esta semana se ha programado pues medidas de tendencia central de la segunda parte, ¿ya? Para datos agrupados en tabla. Entonces, ahí estamos expresando, a ver, vamos a recordar. Estas tres medidas de tendencia central, ¿no? Se aplican para corroborar si los datos de la muestra son datos representativos o no. Se había indicado eso en la primera parte, ¿no? Por ejemplo, en la tabla de frecuencia que tenemos acá, el punto medio es 10. El punto medio es 10, acá, 10. Entonces, estas tres medidas, que es la media, la mediana y la moda, deben acercarse al punto medio de la tabla. Ahí, pues el 9,8, ¿no? O 10,2, debe ser, o 10 simplemente. Entonces, eso indica que los datos de la muestra son datos representativos, ¿ya? Que sirven para un estudio. Pero si estas tres medidas salen muy dispersos al dato central, o sea, a la mitad de la tabla, ¿sí? Sale, por ejemplo, 7, 5, 6, entonces esos datos no son representativos. Tienes que volver a muestrear para poder tener muestra representativa, ¿ya? Entonces eso es lo que nos indican estas tres medidas. Si las tres medidas se acercan al punto medio de la tabla, los datos son representativos. Si no se acercan, están muy dispersos, entonces esos datos no sirven para un estudio, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad vamos a aplicar las tres medidas de tendencia central, pero para datos agrupados en tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos, a ver, para datos agrupados, pues acá les expreso, ¿eh? Datos agrupados. Entonces, la media, ¿no? La media va a ser igual. Dice, a la sumatoria de la marca de clase, si tienes marca de clase por frecuencia absoluta simple. ¿Ya? Este producto multiplica y sumas esa sumatoria. Entonces, marca de clase por frecuencia absoluta simple. Esa suma que te da de estos productos, entre el tamaño de muestra, te da la media de la tabla, su media. También la otra forma de determinar la media en una tabla de frecuencia es la sumatoria de la marca de clase, pero por la frecuencia absoluta, por la frecuencia relativa simple. También se puede multiplicar 2 por 0,10, así, ¿no? Entre la unidad, porque la frecuencia relativa simple, toda esa suma es la unidad, porque está al tanto por uno, ¿no? Entonces, entre la unidad, ¿ya? Entonces hay dos formas de determinar la media. La media. Eso es en cuanto a la media. Ahora, cuando pasamos a la mediana, para datos agrupados, acá está la mediana. Entonces, la mediana ya dijimos se da como X sub M o M sub E, ¿no? Es igual al límite inferior de la mediana más el ancho de clase de la mediana, que multiplica al tamaño de muestra entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada de la mediana menos 1 sobre la frecuencia absoluta simple de la mediana, ¿ya? Toda esta expresión vamos a ubicarlo aquí en la tabla, ¿ve? Acá. Si me pide determinar la mediana de esta tabla, entonces voy a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Aquí vamos, ¿ya? Y buscamos el valor de la mitad del tamaño de muestra. Si es 20, el tamaño de muestra, la mitad es 10. Entonces buscas el valor de 10. Y como no hay 10, el inmediato superior. Entonces aquí está dado en 14 la mediana. Entonces voy al lado izquierdo. Entonces tengo el límite inferior es 8. El ancho de clase es 4. ¿Sí? Entonces ya tengo el límite inferior, el ancho de clase. Ahora cuando indicamos, aquí nomás voy a indicarle así, ¿ya? Ya, acá, me dio, entonces, aquí está dada la mediana. El anterior es 6 y el simple es 8, ¿eh? Y el límite inferior es 8 y el ancho de clase es 4. Todo eso me indica la mediana, ¿eh? De ahí saco esos datos, ¿ya? Entonces, el anterior es 6, ¿eh? El simple es 8, frecuencia absoluta simple, 8. El límite inferior del intervalo es 8, el ancho de clase es 4, ¿eh? Entonces, esos son los datos
que estamos indicando aquí en la fórmula. ¿Ve? Acá. ¿Ve? Pues dice mediana, que es igual, límite inferior, ¿no? Más el ancho de clase, que multiplica la mitad del tamaño de muestra menos la frecuencia absoluta acumulada que has determinado, pero el anterior, pues menos 1 sobre la frecuencia absoluta simple. Y de ahí determinamos la mediana. ¿Ya? Ahora, para la moda, la otra medida. Cuando está agrupado en tabla de frecuencia, ¿ve? La moda es igual también al límite inferior de la moda más el ancho de clase de la moda, que multiplica diferencia 1 sobre diferencia 1 más diferencia 2. ¿Sí? Entonces, regresando a la tabla, vamos a expresarle aquí nomás, ¿eh? Para que determines la moda, te ubicas aquí en la columna de la frecuencia absoluta simple y buscas el mayor valor que encuentres en esta columna. Por ejemplo, aquí está dado en 8, es el mayor valor. Entonces, 8 menos 4 es la diferencia 1 y 8 menos 5 la diferencia 2. Y vamos al lado izquierdo, y tenemos el límite inferior también es 8, el ancho de clase es 4, ¿no? De ahí estamos obteniendo las diferencias, 1, diferencia 2. ¿Ya? Entonces, eso representamos aquí en la fórmula y obtienes la moda, ¿no? Pues límite inferior más el ancho de clase, que diferencia 1, diferencia 1 más diferencia 2. Esas son las tres medidas que vamos a aplicar en nuestra tabla de frecuencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver de frente aquí a la práctica y ahí vamos a aclarar luego, ¿eh? Está avanzando porque esto es bastante operativo, ¿ya? Muy bien, entonces aquí nos dice, ¿ve? La pregunta dice, determine la media de la siguiente distribución. Solamente me alcanza intervalos de clase y frecuencia absoluta simple. Eso es lo que me alcanza. Entonces yo en una tabla le he puesto los intervalos, aquí está, la frecuencia absoluta simple, esos dos, ¿sí? Pero para determinar la media, como me dice ahí, determina la media, tengo que tener el producto de marca de clase por frecuencia absoluta simple. Aquí lo indica ese producto, ¿eh? Entonces, primero le determino la marca de clase. 4 más 9, 13. Entre 2, 6,5. ¿Eh? Ya. El otro es 9 más 14. Entre 2, 11,5. ¿No? Pero como el ancho de clase es de 5, ¿ven? Nos damos cuenta es de 5, entonces 6,5 más 5, 11,5, más 5, 16,5, más 5, 21,5. Eso es su marca de clase. ¿Ya? Marca, puedes corroborar 19 más 24 entre 2, te va a dar 21,5. Ya está. Como ya tiene la frecuencia absoluta simple, entonces se multiplica nomás. 6,5 por 6, 39. 11,5 por 10, 115. 16,5 por 12, 198. Y 21,5 por 9, 193,5. Sumamos, pues esa sumatoria, es 545,5. Ahora, el tamaño de muestra, sumo todo estas, la frecuencia absoluta simple y me da el tamaño de muestra, 37. Entonces puedo determinar ya la media. Entonces, aquí no me puede decir que la media, ¿sí? ¿A qué es igual? Es igual, hemos dicho, a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple entre el tamaño de muestra, ¿sí? Entonces, de aquí yo determino la media. La media va a ser igual. La sumatoria nos ha dado 545,5. 545,5 entre el tamaño de la muestra, que es 37. Y eso es igual. Eso es igual. Dividimos entre 37, estoy obteniendo 14,74. Es cuestión operativa nomás, dividimos y obtenemos la media de la tabla. 14,74 es la media de esta tabla. Esto determina la media.
Pero para determinar la media tengo que tener la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta simple. Ese producto se suma entre el tamaño de la muestra y determinas la media de la tabla o el promedio de esa tabla. ¿Bien? A ver, continuamos. No a la tabla está, ¿bien? Ahora, en la pregunta 2, me está, determina, dice, la mediana de la misma tabla. Voy a determinar la mediana. Y para determinar la mediana, necesitamos, a ver, aquí no lo voy a poner, mediana. Ya, la mediana, ¿qué va a ser igual? Dices, al límite inferior de la mediana más el ancho de clase de la mediana, así hemos dicho, que multiplica, hemos dicho así, ¿no?, al tamaño de muestra entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada de la mediana, pero menos 1, se refiere a la anterior, sobre la frecuencia absoluta simple de la mediana. Sí, ya, entonces aquí en la tabla vamos a reconocer, a ver, estos datos. Entonces dices, ¿no? Para determinar la mediana tengo que tener la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Entonces voy a completar la frecuencia absoluta acumulada. Si aquí es 6, entonces aquí también es 6, y 6 más 10, 16, ¿eh? Y 16 más 12, 28, 28, y 28 más 9, 37. La última clase me está indicando el tamaño de muestra, ¿no? Ya está. Entonces ahora para la mediana, te ubicas acá, en esta frecuencia absoluta acumulada. Aquí nos ubicamos. Y en este lo vas a buscar la mitad, el valor de la mitad del tamaño de la muestra. Como aquí es 37, entonces la mitad, 18,5, entonces buscamos ahí, ¿ven? 16 pasa a 28, entonces el inmediato superior, ahí. Entonces, el anterior es 16, ¿eh? El simple es 12, simple pues es frecuencia absoluta simple, 12. Y en el intervalo de 14 a 19, ahí tenemos el límite inferior, 14, porque acá se encuentra la mediana, mediana. El ancho de clase es de 5, ¿no? El ancho de clase es 5. Ya está, ya tenemos todos los datos, ¿no? Entonces ahora reemplazamos aquí nomás, ¿no? Ya. Entonces la mediana va a ser igual. Límite inferior, 14, ¿no? Límite inferior es 14, más el ancho de clase. El ancho de clase es de 5, ¿no? Es 5. Ya que multiplica la mitad del tamaño de muestra, 18,5. 18,5. Menos el anterior de la frecuencia absoluta acumulada, el anterior, 16. 16. ¿Eh? Sobre el simple, que viene a ser 12. Simple es 12. Ya está. Ahí operamos. ¿Ves? Restamos 2,5 por 5 entre 12 más 14. Y te da la mediana. Esa mediana es 15,04. 0,4. Ya está. Ya tenemos la mediana. Entonces, para determinar la mediana, te ubicas en el acumulado. Ahí buscas el valor de la mitad del tamaño de la muestra. ¿Ya? Si no hay ese valor, el inmediato superior, que pasó a 28, ¿eh? Porque 18,5 no hay. De 16 pasa a 28, entonces el inmediato superior. 28, entonces el anterior es 16, el simple es 12, y en el intervalo el límite inferior es 14, el ancho de clase es de 5. Todos esos valores hemos indicado ahí, ¿ya? Entonces nos ha dado una mediana de 15,04. ¿Eh? Ahora, para determinar, a ver, la otra pregunta dice, determina la moda. Ya ahí va a subir, ¿ya? Vamos a determinarle la moda.
Muy bien. Entonces recordamos también que la moda, hemos dicho, es igual al límite inferior de la moda más el ancho de clase de la moda, ¿sí? Que multiplica, ¿no? Diferencia 1 sobre diferencia 1 más diferencia 2. Ya está. Ahora, ¿dónde nos ubicamos para determinar la moda? Entonces, te ubicas en la frecuencia absoluta simple. Acá nos ubicamos para determinar la moda, ¿sí? Buscas el mayor valor, ¿ve? 6, 10, 12, 9. El mayor valor está dado acá, 12. Entonces, el anterior es 10. Entonces, ahí viene la diferencia 1. ¿Sí? Y 12 menos 9 es la diferencia 2. Y nos vamos a la izquierda y aquí también en este intervalo se encuentra la moda. Ahí también está la moda. ¿Ya? Esta es moda. El límite inferior 14. 14, ya está. 12 menos 10 y 12 menos 9. Esas son las diferencias. Entonces regresamos acá y decimos, ¿eh? Entonces la moda, ya, aquí a ver. La moda va a ser igual. Ya, el límite inferior es 14. Hemos determinado, es 14. El ancho de clase es de 5. Ya que multiplica a la diferencia 12 menos 10, ¿no? 2 sobre diferencia 1 que es 2 más diferencia 2, 12 menos 9, 3. Ya está. Y de ahí encontramos la moda. Aquí 5 por 2, 10. Entre 5 a 2 más 14, 16. Entonces, la moda es 16 de esa tabla. La moda es 16, la mediana es 15 y su media es 14,74. Hemos determinado las tres medidas de tendencia central de la tabla. Entonces, para determinar la media, tienes que tener la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta simple. Ese producto suma entre el tamaño de muestra, te da la media. Para la mediana, te ubicas en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, en el acumulado. Ahí buscas la mitad del tamaño de la muestra. ¿Ya? Por eso, la mediana es límite inferior de la mediana más el ancho de clase de la mediana que multiplica la mitad del tamaño de muestra menos la frecuencia absoluta acumulada de la mediana menos 1, pues el anterior sobre la frecuencia absoluta simple de la mediana. Frecuencia absoluta simple, 12. De ahí determinas la mediana. Y para la moda, nos vamos a la columna de la frecuencia absoluta simple. En esa columna buscas el mayor valor y de ahí determinas pues el límite inferior del intervalo, ¿no? Más el ancho de clase y las diferencias, ¿no? Donde hemos encontrado el mayor valor menos el anterior, diferencia 1. Menos el posterior, diferencia 2. De ahí se obtienen las diferencias, ¿no? Y tenemos 16. ¿No? Bien, ahora sí pasamos a ver hay guía con gráficos, ¿no? Que también está adelantando porque si no el tiempo nos gana. ¿Eh? Por ejemplo, aquí en esta pregunta dice, en el último examen de admisión dice se observó las edades de los postulantes, ¿no? Las cuales se muestran en el cuadro. Calcule la edad promedio, dice promedio. O sea, vamos a determinar la media, pues. Promedio, la media. Pero aquí nos da en barras nos está dando las edades que están en intervalos de clase, ¿eh? De 15 a 17, 17 a 19, ¿sí, no? Y el número de personas, de estudiantes acá. Entonces, este gráfico, este histograma lo he pasado a una tabla de frecuencia. ¿Eh? Tenemos las edades, intervalos de clase, de 15 a 17, de 17 a 19, de 19 a 21, de 21 a 23.
Ahora, ¿qué más? La frecuencia absoluta. Simple. En el primer intervalo, de 15 a 17, hay 500 personas. Entonces, 500, ¿no? De 17 a 19, aquí está, 1200, 1200. De 19 a 21, 1000, 1000. De 21 a 23, 1500, 1500. Entonces, ¿cuánto suma? 4200. Entonces, el tamaño de muestra es 4200. Pero para determinar el promedio, o sea, la media, tengo que tener marca de clase. 15 más 17, 32 entre 2, 16. Ya está, 16. ¿Ve? Pero como el ancho de clase es de 2, 16 más 2, 18 más 2, 20 más 2, 22. Ya está, porque el ancho de clase es común. Si no, corrobo 21 más 23, 44 entre 2, 22. ¿Eh? Ya, ahora para determinar la media necesito el producto de marca de clase por frecuencia absoluta. ¿Ve? 16 por 500, 8000 y así, ¿no? 18 por 12.000, por 1200, 21.600, 20 por 1000, 20.000, 22 por 1500, 33.000. Toda esta suma 82.600. Entonces determinamos la media. ¿Ya? Voy a determinar la media. Entonces, media o promedio va a ser igual a la sumatoria de los datos, sumatoria de marca de clase por frecuencia. Esa sumatoria, ya tengo ahí en la tabla, 82.600 entre el tamaño de la muestra, que es de 4.200, ¿no? Tamaño de muestra. Ya está. De acá dividimos nomás, ¿no? 2 ceros, 2 ceros se van, 826 entre 42, está dando 19,666, ¿sí? Así, ahí tenemos 19,666, ¿sí? Esa es la media o el promedio de edades, ¿sí? Media o promedio de la tabla. Ya, ahí tenemos la respuesta entonces, ¿sí? Simplemente, el histograma lo hemos pasado a una tabla de frecuencia, marca de clase, por frecuencia absoluta simple, esa sumatoria entre el tamaño de muestra te da la media, ¿no? Ya está. Ahora también se puede hacer acá directo, ¿no? Pero tendría que decir su marca de clase, ¿cuánto es? 16 por 500, 16 por esto, entonces suma y determina, ¿no? Pero para su mejor comprensión lo lleva a una tabla donde estoy determinando la media, ¿ya? A ver, pasamos al siguiente. 5. Acá dice, dada la distribución de frecuencias de cierto número de niños, tenemos las edades puntuales, de 3, 5, 7, 9, su frecuencia absoluta simple y el acumulado. Determinar la diferencia entre la mediana y la moda. Ya está. Entonces, esto lo vamos a expresar, a ver, de esta forma, ¿no? Voy a indicar aquí la edad. ¿Dónde? Edad. Ya. Esas edades son puntuales, ¿eh? 3, 5, se puede poner aquí, es 3, luego está el 5, 7 y 9, son las edades. Y también nos da la frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta simple, ¿sí? De la primera me alcanza que es 4, 4. La segunda no, tercera no, la última 15, 15, ¿sí? Del acumulado, ¿eh? El acumulado. La primera no indica. La segunda es 13. Tercera es 26. El último no indica. Ya. Entonces, nosotros vamos a completar aquí nomás, ¿no? Entonces decimos 4 es 4 acá, ¿no? 4 es 4. Y 4 más 9 nos daría 13, ¿no? 4 más 9, 13. 4 más 9, 13, ¿no? Ahora 13 más esta cantidad debe dar 26. Entonces esta cantidad es 13. 13 más 13, 26.
Y 26 más 15 nos da 41. 41. Ya está. Y ahora lo que nos pregunta es, determina la diferencia entre la mediana. Acá un ladito nomás. Entonces, la mediana. Como estos son datos puntuales, no está en intervalo, entonces la mediana sabemos que buscamos en el acumulado. El tamaño de muestra, acá, este tamaño de muestra es de 41. El tamaño de la muestra es de 41. Ya está. 41 entre 2, 20,5. Entonces busco 20. Entonces, 26. Acá, 26. Entonces, como es dato puntual, vamos a la izquierda. ¿Qué edad son? 7. Entonces, la mediana está en la edad de 7. Es su mediana, ¿eh? Sí, nomás 7. Porque no está en intervalo. Si estuviera en intervalo, entonces el límite inferior y todo, ¿no? Esto no está en intervalo. Simplemente es de edad puntual, su marca de clase, ¿no? 26. Ya. Entonces, la izquierda, 7. Entonces, la mediana es 7. Ahora, dice la moda. La moda, vamos aquí al acumulado. Buscamos la mayor cantidad que se encuentra aquí. 15. Está 15, ¿eh? Entonces, a la izquierda, 9. Entonces, la edad que está de moda es de 9 años. Hay 15 personas que tienen 9 años, ¿eh? Entonces, la moda está dando 9. Moda es 9. ¿Sí? Es la edad que mayor cantidad de personas que tienen, ¿eh? Son 15, aquí es 13, 9, 4, son 15, mayor cantidad de personas que tienen la edad de 9. Entonces la moda está dado en la edad de 9, ¿sí? Entonces determina la diferencia entre la mediana y la moda. Entonces diferencia, moda menos mediana. 9 menos 7, 2. Su diferencia es de 2. Ahí tenemos la diferencia entonces, ¿no? Si es puntual el dato, no está en intervalo, simplemente busca y va a la izquierda cuánto es ello, ¿no? Igual en la moda, entonces, mayor cantidad, 15, a la izquierda 9. Entonces, la edad de 9 años está de moda, hay 15 personas que tienen la edad de 9 años, la moda está dado en 9, ¿sí? Su mediana está dado en 7. Entonces, la diferencia de moda menos mediana, 2. Ya tenemos la respuesta. Bien, vamos a cambiar de página, ¿eh? Ahí está, miren, 6. Miren, en la pregunta 6 tenemos un diagrama escalonado, ¿eh? Entonces, intervalos de clase versus la frecuencia absoluta acumulada. Por eso te da el escalonado y aquí se puede indicar la ojiva hacia arriba, así, ¿no? Pues dice, en el siguiente diagrama escalonado, de igual ancho de clase, este ancho de clase es igual para todos, determina la suma de la media y la moda. Ya, entonces, lo he llevado a la tabla de frecuencia, ¿eh? Para su mejor comprensión, donde en los intervalos de clase no tenemos aquí intervalos, tengo las marcas de clase. Entonces aquí puse la marca de clase de la segunda es 21, ¿ya? Y de la cuarta es 33, ¿sí? 21 y 33 me han dado, ¿sí? Ya. Ahora, para completar, entonces simplemente hallo el ancho de clase, porque me dijo el ancho de clase es común, es igual para todos. Entonces resta nomás 33 menos 21 entre 2, porque aquí hay un ancho, dos anchos, entre dos anchos de clase, entre 2. Entonces restando 2 entre 2, 6. El ancho de clase es de 6. Entonces 21 más 6, 27. Más 6, 33. Más 6, 39. ¿Ve? 21 menos 6, 15. Ahora, para determinar su intervalo, ¿ve? Como 15 es el punto medio, así 15, y el ancho es de 6, entonces 15 más 3 te da 18, y 15 menos 3 te da 12. Entonces está en el intervalo de 12 a 18. Cuando sumas 12 más 18 te da 30, entre 2,
15 es la marca de clase, ¿eh? Entonces el intervalo es de 12 a 18. El que sigue, de 18 más 6, 24. 24 más 6, 30. 30 más 6, 36. 36 más 6, 42. ¿Eh? Entonces allá sus marcas de clase están corroborando, ¿eh? 30 más 36, 66 entre 2, 33. Ahí está cumpliendo y todo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a la frecuencia absoluta acumulada. O sea, nos dan esta, el acumulado me está dando, ¿eh? En la primera clase es A, pues aquí le pongo A. En la segunda clase acá es 3A, es 3A, pero este es el acumulado, ¿eh? 3A. Luego viene 5A, aquí 5A. Luego está 18A y el último 20A, 20A. Todo lo que te indica acá el escalonado es el acumulado. Pues acá le pongo el acumulado, acumulado. Ahora le puedo determinar el simple, porque si el acumulado es A, en el simple también ha sido A. Y A más la segunda clase ha dado 3A, entonces aquí es 2A. A más 2A, 3A. ¿Sí? Seguimos. 3A más 2A, 5A. Y 5A más 13A, 18A. Ha dado 18A. ¿Ves? Y 18A más 2A, 20A. En la última clase es 20 por A. Eso me está indicando el tamaño de la muestra. Todo esto suma 20 por A. 20 por A. ¿Ya? Ahora bien, me está pidiendo que determine la suma de la media y la moda. Entonces, para la media, tengo que tener marca de clase por frecuencia absoluta simple. Este producto, 15 por A, es 15A. 21 por 2A, 42A. 27 por 2A, 54A. 33 por 13A, 429A. 39 por 2A, 78A. Entonces, toda esta suma me da 618A. 618A. Ya está. Ahora voy a determinar entonces la media. Entonces, determinamos la media. Entonces, la media, media, va a ser igual a la sumatoria. Es 618A. Así. 618A. Entre 20A. Entre 20A. ¿Sí? Y va a ser igual. Aquí A con A se van, ¿ves? 618 entre 20. 30,9. 30,9. Eso viene a ser la media, 30,9. Ya, me dice la suma de la media y la moda. Ya, entonces aquí nomás la moda. Moda va a ser igual. A ver, para determinar la moda, ya dijimos, nos ubicamos en la frecuencia absoluta simple, aquí, para determinar la moda. Y buscamos el mayor valor. Mayor valor está en 13A, ¿eh? 13A, entonces, el anterior, pues si resto, diferencia 1, 13 menos 2, diferencia 2. El límite inferior está en el intervalo de 30 a 36. Aquí está ubicado la moda. ¿Eh? Muy bien, entonces, dices, límite inferior, 30, 30, más el ancho de clase es de 6, que multiplica diferencia 1, 13A, menos 2A, 11A. 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 So, diferencia 1, 11A más diferencia 2. Igual también es 11A. 11A. Ya está. De ahí vamos a determinarle la moda. Y no más. Entonces, la moda va a ser igual a 30 más. Acá, 22A con 11A. A con A se va. Sería
onceava, 2. 6 entre 2, 3. Entonces, es 30 más 3, 33. 33. La moda es 33, la media es 30. Entonces, por lo tanto, la suma de la media más la moda. 33 más 30, 63,9. 63,9. Eso viene a ser la suma de la media más la moda de este diagrama escalonado. Y lo hemos determinado en una tabla su frecuencia absoluta acumulada, le he determinado el simple, también de su marca de clase le he hallado el ancho de clase, que es 6, he determinado los intervalos, porque lo que nos alcanza acá son marcas de clase, no te da los intervalos de clase, no las marcas de clase. Y a partir de la marca de clase, he determinado el ancho de clase y los intervalos de clase. Y ahí tenemos la respuesta. Esta es la número 6. Ya, seguimos a ver. Aquí también está avanzando. Me falta completar. Ya. Aquí en la número 7. 7 dice, en una distribución simétrica. Ya, simétrica, esto vamos a aclarar acá. Se dice cuando los datos equidistantes de la frecuencia absoluta simple, a ver, esto es simétrica. Se dice que la tabla es simétrica cuando los datos equidistantes de la frecuencia absoluta simple o la frecuencia relativa simple son iguales. Estos datos equidistantes son iguales. Si la primera clase es 8, la última es 8 y así, ¿ve? A eso se llama simétrica. Puede ser en la frecuencia absoluta simple o en la relativa, porque ambos están en relación uno a otro, ¿no? ¿De dónde obtiene la relativa? El cociente de frecuencia absoluta simple entre el tamaño de muestra te da el relativo, ¿no? Entonces puede ser en ambos, ¿ya? Bien, entonces acá nos menciona en una distribución simétrica de 7 intervalos, entonces aquí pues los 7 intervalos, de igual amplitud, tienen el mismo ancho, ¿no? Se conocen los siguientes datos, dice, a base de los cuales se pide reconstruir la distribución de frecuencia y calcular la media aritmética, o sea, es la media o media aritmética. Entonces debo tener marca de clase, frecuencia absoluta simple, para que ese producto me dé marca por frecuencia, la sumatoria entre el tamaño de muestra te da la media, ¿no? Entonces con estos datos, mire, cuando acá dice C10, me está indicando el ancho de clase. El ancho de clase es de 10, ¿ya? Luego este X3 es marca de clase 3. Por frecuencia absoluta simple 3 te ha dado 1260. También frecuencia absoluta 2 más frecuencia absoluta 5 suma 62. La frecuencia absoluta simple de la primera clase es 8. Ahí le puse 8, ¿eh? Primera clase, ¿ya? Entonces, si es 8, la última clase también es 8, porque la tabla es simétrica. Pues hay 8, 8. ¿Ya? Luego tenemos la frecuencia relativa 3, aquí, simple, de 0,21, ¿ya? Y también la frecuencia relativa acumulada de la sexta clase, 0,96, acá, 0,96, ¿eh? Pero sabemos por teoría que en la última clase del acumulado es la unidad, porque está al tanto por 1, la unidad. Entonces, 1 menos 0,96 me va a dar 0,04, ¿no? De aquí estoy obteniendo el simple, 0,04. Y como ya tengo acá la frecuencia absoluta simple, que es 8, porque si la primera es 8, la última también 8, porque la tabla es simétrica, entonces 8 entre el tamaño de muestra entre n me ha dado el 0,04. Entonces ahora simplemente despejo. N es igual 8 entre 0,04. Al dividir obtengo 200, ¿ves?
200. Eso quiere decir que el tamaño de la muestra es de 200. De 200. ¿Ya? El tamaño de muestra es de 200. Ya está. Entonces, si es 200, entonces puedo indicarme 200 por 0,21, aquí es 42. 42. ¿Eh? 200 por 0,21, 42. Entonces, si la tercera clase es 42, la quinta clase también es 42. 42, 42. Ya está. 42, 42. ¿Ya? Ahora, acá, la marca de clase, dice, por la frecuencia absoluta 3 es 1200. Pero primero hay que determinar esta marca de clase. Acá nomás, ¿eh? A ver, la frecuencia absoluta 3 es 42. Entonces, a 1260 lo divido entre 42 y me va a dar 30. 30, ¿ya? Entonces, vamos a dividir ahí. 1260 es el producto de marca de clase 3 por frecuencia absoluta simple 3. Como el 3 ya hemos determinado que es 42, entonces 42 divide a 1260 y obtienes la marca de clase 3. Y esa marca de clase 3 es 30. Te va a dar 30, ¿ya? 1260 entre 42 nos da 30. ¿Ya? Es 30. Pero como el ancho de clase es de 10, por eso 30 más 10, 40, más 10, 50, más 10, 60, 70. ¿Eh? Y resto de menos 10, 20, menos 10, 10. Ya tengo todas las marcas de clase. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos hasta el momento, acá, la marca o la frecuencia absoluta simple 3, así como la 1 y la última. Y aquí también, de la quinta también es 42. Ahora vamos a hallarle frecuencia absoluta simple 2 más la quinta. La quinta es 42, más la segunda es 62. Entonces la segunda es 20. ¿Sí? 20 más 42, 62. Ahí está dando 62. ¿No? Ya, entonces, si acá es 20 en la segunda, en la sexta también es 20, porque los datos equidistantes son iguales. ¿Eh? Es 20. ¿Ya? Entonces, si tú sumas todo ello, 8 más 20 más 42, ahí también 42 más 20 más 8, ¿cuánto vamos a obtener acá? Ve? Sería 62, 70, más 70, 140, para 200, 60. Entonces aquí en la cuarta clase es 60. Ya está, ¿eh? Completado todo, ya, 60. Entonces lo que nos queda es multiplicar nomás. 10 por 8, 80. 20 por 20, 400. 30 por 42, 1260. 40 por 60, 2400. 50 por 42, 2100. 60 por 20, 1200. 70 por 8, 560. Sumamos, nos da 8000. Entonces ya tengo la sumatoria. Acá lo que nos pregunta es calcular la media, o la media aritmética, como dicen, ¿no? Media nomás. Entonces la media va a ser igual a la sumatoria, marca de clase por frecuencia absoluta simple, 8000. 8000. Entre el tamaño de muestra, que es de 200. Eso también hemos determinado el tamaño de muestra, ¿eh? 200. Ya está. De ahí obtenemos 2 ceros, 80 entre 2, 40. Entonces la media de esa tabla es de 40. ¿Eh? La media es 40. ¿Ya? Ya no es necesario que completemos los intervalos de clase ni las frecuencias, ¿no? Tenemos que hacer lo que pide nomás, porque si te vas a poner a rellenar todo, estás perdiendo tiempo, ¿ya? Para determinar la media, lo que me interesa es marca de clase, frecuencia absoluta simple. Ese producto, esa sumatoria entre el tamaño de muestra, te da la media. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la media, ¿no? A ver, continuamos, porque si no, esto nos gana. Aquí me falta rellenar también. 8. Ya, este es 8 y 9 también, ¿no? A ver, en la número 8.
Dice, el jefe de control de calidad de una empresa ha clasificado un lote de 80 artículos con una distribución de 6 clases, o sea, 6 intervalos de clase, y con intervalos iguales de 5 unidades, o sea, el ancho es de 5. Si las frecuencias correspondientes son 6, 12, 24, 18, 13 y 7, siendo la cuarta marca de clase igual a 35. Determinar la mediana de la distribución. Ya, la mediana de la distribución. Ya, voy a tener que completar con los datos que me alcanzan. ¿Ya? Aquí están los intervalos de clase, la marca de clase, ¿sí? La frecuencia absoluta simple. Esa frecuencia absoluta simple ya me alcanzan acá. ¿Ve? Si las frecuencias correspondientes son, ya, entonces 6, aquí ya vamos reemplazando, es 6, 12, 24, 12, 24, 18, 18, 13, 13 y 7. Y 7. Ya, 13 y 7. Entonces, el tamaño de la muestra es 80. 80 artículos, dijo. 80. Entonces, hay que sumar 80. Ya está. Determina la mediana, dice. Entonces, para la mediana, tengo que tener el acumulado. El acumulado, ¿eh? 6 es 6. 6 más 12, 18. 18, ¿no? Más 24, 42. Más 18 sería 60. Más 13, 73. Y más 7, 80. Correcto, ¿eh? La última clase, 80. Ya, la marca de clase dice 6 clases y con intervalos iguales de 5 unidades. Si las frecuencias son, no siendo la cuarta marca de clase, 1, 2, 3, 4, 35. 35. Sí. Pero como el ancho es de 5, por eso vamos a aclarar que el ancho es de 5, que es lo que dice acá, dice con intervalos iguales de 5 unidades. Ya. 5, entonces si aquí es 35, simplemente es más 5, es 40, y más 5, 45. ¿Sí? Ahora restando también aquí, será pues 30, ¿no? 25 y 20. ¿No? 20, correcto. Entonces le determino el intervalo de clase. ¿Eh? Voy a determinar el intervalo. El punto medio es 20, acá. Pero el ancho es de 5. Entonces, más 20 más 2,5 será pues 22,5. ¿Sí? 22,5. Y menos 2,5, entonces 17,5. Entonces el intervalo es de 17,5 a 22,5. Suma, te da 40 entre 2, 20. ¿Sí? Ya está determinando. Entonces ahora le completo nomás, ve. 22,5 más 5, 27,5. 27,5. 27,5 más 5, entonces 32,5. 32,5. 32, ay, caramba, se movió. Ya, 32,5 más 5, 37,5. 37,5. Ahí cerramos. 37,5 más 5, 42,5. 42,5. Y por último aquí, 42,5 más 5, 47,5. 47,5. Ya está, ya tengo los intervalos de clase. ¿No? Entonces me pide determinar la mediana. Entonces para la mediana nos ubicamos aquí en el acumulado. Aquí buscas la mitad del tamaño de muestra. ¿Sí?
Entonces vamos a buscar el valor de 40. Entonces, 40, 42, ahí. El anterior es 18, el simple es 24, y en el intervalo de 21, no, 27,5 a 32, ahí se encuentra la mediana. Ahí está la mediana. ¿Sí? Ya está. Entonces, aquí nomás damos respuesta. ¿Sí? Ya, entonces dices, mediana. Ay, caramba. Vamos a hablar. Entonces dices, mediana. La mediana va a ser igual. Límite inferior, 27,5. Límite inferior. Más el ancho de clase. El ancho de clase es de 5. 5, ya. Que multiplica a la mitad del tamaño de la muestra. Entonces, la mitad, 40. 40. Menos la frecuencia absoluta acumulada, menos 1, el anterior, 18. 18. Sobre el simple, 24. 24, ¿no? Ya está. Y de ahí obtienes tu mediana, ¿no? Si acá restas, 22, 20, no, 22 me daría, ¿no? Por 5 entre 24. Entonces nos está alcanzando 32,08. Ya está, 22,08, ¿no? Aquí resta 22 por 5, 110 entre 24, más 27,5, 32,08. Esa es la media. Mediana, mediana. Ya, entonces aquí damos respuesta mediana. Ya, mediana. Ahora, de la misma tabla nos pide acá la moda. Un poquito lo bajan esto. Ya está. Bien, entonces de la tabla me está pidiendo determinar la moda. Entonces, para la moda nos ubicamos aquí en la frecuencia absoluta simple. Buscamos el mayor valor. ¿Dónde está? En 24. ¿No? Entonces, menos 12, diferencia 1. Menos 24 menos 18, diferencia 2. Y aquí también se encuentra el límite inferior de la moda. Y en este intervalo también está la moda. ¿Ahí? Entonces, determinamos la moda. Entonces, la moda va a ser igual. El límite inferior, 27,5. 27,5. Más el ancho de clase, que viene a ser 5, que multiplica, diferencia 1, 24 menos 12, 12. Ya, sobre diferencia 1, 12 más diferencia 2, 24 menos 18, 6. Sí, ya está. Y de ahí determinamos la moda. 5 por 12 es 60 entre 18 más 27,5. Nos da 30,83. Ya está. Esa es la moda de la tabla. 30,83. Su mediana, 32,08. Todos son sus medidas de esta tabla. De la tabla, ¿no? Bien. A ver, continuamos. Vamos a bajar un poquito esto. Ya está. Ahí. Ahí también tenemos un histograma donde vamos a, creo que un poquito más hay que subir esto. Ya está. Ahí. Ya, dice, señalando el siguiente histograma, y nos da el histograma, ya, tenemos los intervalos de clase, determina la mediana. La mediana, muy bien. Entonces, vamos a indicar, a ver, los intervalos de clase.
intervalos de clase. De 6 a 10, tenemos así, de 6 a 10, de 10 a 14, de 10 a 14, de 14 a 18, de 18 a 22, 18 a 22, y de 22 a 26, 22 a 26. Ya está, son los intervalos de clase que nos dan. Marca de clase no es necesario en este caso porque me está pidiendo la mediana, ¿no? Frecuencia absoluta simple. Eso sí, ¿eh? De la primera clase es 3, de la segunda es 9. Ya, entonces aquí es 3, luego está el 9, luego tenemos 12, ¿no? 12, 15 y 6. Y acá 3, este es 9, 12, 15 y esto es 6. Ya está. El tamaño de la muestra. Aquí, tamaño de muestra. A ver, pero como dice mediana, tenemos que tener el acumulado, ¿no? Mediano. Entonces 3 es 3, 3 más 9 es 12, y 12 más 12, 24, 24 más 15, 39, y más 6, 45. 45. Entonces, el tamaño de muestra es de 45, ¿no? En la última clase del acumulado te da el tamaño de muestra, ¿no? Si no suma, 45. Ya está. Entonces, vamos a determinar la mediana. Entonces, nos ubicamos aquí. Mediana, ¿eh? Buscas la mitad del tamaño de la muestra, ¿sí? Como es 45, 22,5. De 12 a 24. Entonces, aquí está la mediana. El anterior, 12. El simple también es 12, el límite inferior 14. En este intervalo se encuentra la mediana, ¿eh? Mediana. Ya está. Entonces determinamos la mediana, ¿eh? La mediana va a ser igual. Límite inferior 14. El ancho de clase es de 4, que multiplica a la mitad del tamaño de la muestra. Será pues 22,5, la mitad del tamaño de muestra, menos el anterior de la frecuencia absoluta acumulada, 12. El anterior es 12, ¿eh? Sobre el simple, que también es 12. 12. Ya está. Y de ahí encontramos la mediana. A ver, aquí restando 10,5 por 4 entre 12. Entonces sería 14 más entre 12, 3,5. 3,5. Entonces la mediana es 17,5. 17,5. Su mediana de esta tabla es 17,5. ¿Eh? El histograma le he pasado una tabla de frecuencia y he determinado su mediana. Mediana. Ya, esa es la 10, ¿no? Ya. A ver, el tiempo cómo va. Unos minutitos que nos quedan. Ya está. Ya estaba avanzando algo, ¿ves? Acá tenemos, dice, en el siguiente polígono de frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Lo que está indicando el gráfico son las marcas de clase de los intervalos de clase. Estos son marcas de clase que te está dando, ¿eh? Marca de clase, por eso se denomina polígono de frecuencia. Del histograma, cuando le unes sus marcas de clases, te da el polígono de frecuencia. Entonces, este es un polígono de frecuencia. Muestran, dice, el número de personas con una determinada edad. Ya, la edad está en intervalos de clase, ¿ya? Pero la marca de clase aquí es 20, ¿ve? Esta es marca de clase porque es polígono. Entonces, marca de clase 20, luego está el 24, el 28, el 32, el 36, ¿eh? Ya, esas son sus marcas de clase. Entonces, ¿cuánto es el ancho de clase? Es de 4. De 20 a 24 a 28, ¿eh? Es de 4.
Entonces determinas el intervalo. Como es 20 aquí al centro, más 2, 22, menos 2, 18. 18 a 22, 22 a 26, 26 a 30, de 30 a 34, 34 a 38. Ya tienes los intervalos de clase. Estás deduciendo los intervalos de clase a partir de la marca de clase que nos da en el polígono de frecuencia. ¿Ya? Ahora bien, en la primera clase 120. Acá, ¿ve? Su marca es de 20, el intervalo es de 18 a 22. ¿Cuántas personas hay? 120. Ya, en la segunda, 160. 120, 160, 140, 180 y 100. ¿Sí? Todo esto. ¿Cuánto suma? 700. Dice determinar la mediana. Mediana. Entonces tiene que tener el acumulado también. ¿Sí? La mediana. Entonces 120 más 160, ¿sí? Hasta 700. Entonces determinamos la mediana. ¿Sí? Entonces, la mediana. A ver, vamos primero acá. 350 sería la mitad de 700. De frente pasa a 420. 420. Entonces, el anterior es 280, el simple 120, y acá se encuentra la mediana. Ya está. Entonces, la mediana va a ser igual al límite inferior, 26 más el ancho de clase, que es 4, que multiplica la mitad del tamaño de muestra, 350. Le resto el anterior, 280. Entre el simple, 140. 140. Ya está, 140. De aquí determinamos entonces la mediana, ¿no? Tú restas, te va a dar 70. 70, 70, 2, 4 entre 2, 2, 26 más 2, 28. 28, entonces la mediana. ¿Eh? Y ahí tenemos la respuesta, ¿no? 28 es la mediana. Me pasé. Bien, jóvenes, creo que hasta ahí todo lo demás está similar a como estamos desarrollando. Ahí tenemos la 12, que también completas la tabla y determinas lo que nos pide ahí, el valor de n, creo, ¿no? Es similar a lo que estamos desarrollando. Bien, jóvenes, el tiempo nos ha ganado. Tengo que cambiar de aula y será hasta la próxima clase, ¿ya? Bien, gracias con todos. Chao, profe. Hasta luego con todos. Ya nos